Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me gusta ¿Qué otra te vez estar gusta? acá. Estar Otra vez. acá. Este ya es Gracias por nuestro. invitarme. Gracias por invitarme. Siempre me siento bienvenido. Este es el quinto programa. El quinto programa. Pero antes a mí me gustaría hablar, bueno, ¿cómo te está yendo en la semana? ¿Cómo arrancaste tu semana? La semana estuvo bien. Hice otras cosas. Se acercan elecciones, entonces estuve como medio pensando en eso y ayudando, ¿viste? Ver bien cómo viene esa mano. Pero bien, también estuve trabajando. La verdad que la facu la dejé un poco de lado. La verdad que estoy mal ahí. Ya sé, ya sé. Ya la semana que viene me tendré que volver en eso. Pero no, trabajando, Yo, básicamente. yo también estuve bastante a full. La verdad que vienen siendo semanas muy movidas para mí. Porque bueno, porque estoy bastante a full con el trabajo, con la facultad, con la militancia, con esto, con lo otro. Como Em, mucha intensidad. Mucho de mucho, sí. Mucha intensidad. Y nada, vos sabés que lo que te venía a contar es que, bueno, la semana pasada yo estoy trabajando visitando barrios y la semana pasada estuve en la favela. La Eso queda favela, para el sur de. no, para el noroeste de Córdoba, es un asentamiento en Villa Urquiza. Mira, bien. En que, bueno, es un... Sí, la favela, el asentamiento es muy chiquito, Ujú. que deben ser 2 cuadras, 3 cuadras, Ah, imagínate, muy chiquito. Donde, bueno, lo que más me llamó la atención es ver la calidad de vida que tienen esas personas. Veía muchos niños en la calle, mucha indigencia, ujú. lamentablemente. Y lo que me comentabas era el cambio de aspiraciones y perspectivas Sí, de vida sí. que tiene cada Bueno, uno. estuve con la referente, que la verdad que le agradezco un montón de poder que ella nos haya podido recibir. Y bueno, ella tiene el centro vecinal Ujú. de ellos. Dan clases de apoyo escolar. Está bueno. Y también dan la merienda los martes y los jueves, me parece que era Ujú. que a veces, bueno, como por una cuestión de que no hay mucho dinero, bueno, a veces no lo dan, lamentablemente. Y con el tema del apoyo escolar, lo que más me llamó la atención fue que para la Navidad pasada hicieron una lista de deseos los chicos. Para la eh, pasada o para el que no, viene. para la Navidad pasada. Claro, Porque, bueno, me parece medio pronto hacer una lista de deseos tan pronto. claro. Eh, Bueno, en Venezuela no, ya pasó. No. Sí, ya pasó. Pero bueno, la lista de deseos, lo que más me llamó la atención fue justamente algunos deseos de los chicos de mi deseo es jugar, mi deseo es no morirme, deseo una milanesa de pollo o deseo visitar a mi padrino en la cárcel. Eso fue como algo que no lo dimensiono, no me cuesta entenderlo porque uno cuando era chico quizás tenía otra lista de deseos, no sé, yo pedía celulares a lo loco, muñecas Barbies puntualmente, no era como muñecas. Entonces me chocó mucho y me hizo entender un poco salir de mi burbuja. Ujú. A mí me gusta mucho hacer esos tipos de ejercicios porque me parece de que hoy en día, a pesar de que nos quejamos y estamos constantemente de que, bueno, no me alcanza la plata, no Ujú. estoy llegando a fin de mes, no me puedo comprar el par de zapatillas que quiero o la prenda de ropa que me gusta. Somos muy privilegiados. Hay gente que Sí, no pide listas de deseos así, no morirme. no, Como obvio. Y te hace ver como, bueno, somos militantes y te hace ver que tiene un peso las posturas que tomamos de, bueno, cuando uno capaz que sencillamente dice, hay que hacer esto, como términos de, no sé, piensa que uno como tiene que hacerse la política o tiene que hacer ciertas políticas, eso te hace ver de el peso que tiene algunos posicionamientos en, no, el Estado tiene que hacer esto, para esto, cómo le afecta a cierta
grupo Y social. aparte, no solamente el eh, Estado. A mí hay una frase que me conmueve mucho y me mueve como muchas fibras del cuerpo. Esta cuestión de que el privilegio no te nuble la empatía, porque somos muy privilegiados. Nosotros hoy estar acá sentados es un privilegio. Hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente de que hay niños de 4 años. Bueno, vi muchos niños en carros yendo a trabajar. Y niños. Entonces, la verdad que me mueve mucho la fibra y yo no soy Estado y quiero ayudar, ¿me entendés? En lo que yo pueda, yo quiero ayudar. No sé, dando clases de apoyo, dando la merienda, aportando económicamente, quizás aunque no tenga o aunque no me sobre. Me gusta esa cuestión de poder colaborar y no somos Estado. Me parece que también pasa por una no, cuestión no. individual. No, por eso digo, ponerle no como Estado ni tampoco como dirigente, pero sí como militante es eso. Como militante nosotros aprendemos y también nos posicionamos y decir que hay que hacer tal cosa y tener estas vivencias ayuda mucho a entender el peso que tienen nuestras acciones eh, para el bien o para el mal. Sí, obvio. Porque hay militancias que no se acercan a eso y no dejan de ser militancia, pero que nosotros nos acerquemos a esos espacios está bueno porque te da otra connotación y entender la complejidad de algunos asuntos. Que Sí, no es sí, todo sí, más sí. tan fácil como, no sé, subir sueldo básico a 2 millones o, no sé, más trabajo, ¿me entendés? No son consignas tan fáciles, es muy compleja las situaciones a veces. Y nosotros también, como decías, no somos ni el Estado, ni tampoco somos gente que podemos tener mucho peso, pero somos militantes que podemos ayudar como granitos de arena. Claro, sí. Por eso, bueno, nos pareció interesante abordar esta temática de movimientos sociales. Hoy vamos a hablar particularmente, no, en general, de los movimientos sociales, Ujú, cómo han influido a lo largo de la historia estos movimientos ujú. sociales. Me parece de que arranca, bueno, trajimos muchos textos leídos. Vos pasaste muchos textos, te Mm, responsabilizo a vos, Sí, sí, no de sí. forma negativa, pero vos aportaste muchos Sí, por textos. eso, bueno, siempre le agradezco a Alfio Acosta que, Nos que provee nos provee los de textos. temas, material. Em, Sobre todo porque bueno, hubieron muchos movimientos sociales, obviamente que no podemos abarcar todos. Hoy vamos a hablar de una visión en general de los Ujú, movimientos sociales, cómo surgen, em, por este hecho de venimos hablando de partidos ujú, políticos y a nivel mundial se da esta particularidad de que están bastante destruidos los partidos. Los partidos que en su momento eran el brazo articulador entre la sociedad y el Estado, ujú. hoy aparentemente no es así. Tienen más repercusión los movimientos sociales, justamente. ¿Eso Eh, es una diferenciación con siglo anterior, siglo este? ¿O ya desde No el sé siglo si, sí, no sé si no es del siglo anterior, sino de lo que viene pasando últimamente. Los movimientos, justamente lo que hablan estos autores, es que los movimientos sociales surgen por los reclamos del pueblo, de una comunidad, o de una cierta población, por más trabajo, por cuestiones económicas. Y hoy en día se dan esta particularidad de que no piden trabajo, que no piden, o sea, sí, mejores económicas, pero también tienen en cuenta estos tipos de valores, de ética Mm, que antes no surgían. claro. Eh, Antes capaz que podemos visibilizar temas, no sé, jornada laboral de 8 horas o temas más laborales, vos decís hoy que es más éticos, como, no sé, cuidado del medio ambiente, Que el movimiento feminista, por movimiento feminista, ejemplo. que no es muy del siglo XXI, es más, viene de larga data. Sí, 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 pero por eso no hablo de siglos, sino como, bueno, cómo se viene dando estos tipos de movimientos. Y generalmente los movimientos sociales suelen ser, para tener un poco más de legitimación, poco violentos. Porque cuando un movimiento social, lo que destaca un autor, empieza a ser violento, pierde totalmente legitimidad y se los tilda como, no sé, terroristas, quizás. Sí, sí, sí. A ver.
por la violencia física, por la violencia... A ver, capaz que para... Hay un poco de... Mi forma de ver. Un movimiento ya viene a ser algo que rompe una tranquilidad o statu quo. Entonces decir, bueno, no, esto no puede ser así. Entonces capaz que lo puedes ver como eso ya un poco violento, no negativo. Es decir, necesitamos un poco que se agite un poco la discusión para cambiar ciertas cosas. Sí, sí. Capaz Y que lo que hoy, te refería a vos es violento en términos de fuerza, de destrucción y cosas así. claro, Claro, sí. ¿no? Incluso esta cuestión de no perder la noción de los privilegios que tenemos hoy en día, como el tema de la libertad sexual, por Ujú. ejemplo, otros tipos de derechos como sociales, colectivos, que antes no estaban. Antes, a ver, a nosotros hoy, o por lo menos a mí, no se me ocurre que alguien me diga que tengo que ser sí o sí heterosexual, por ejemplo. Que haya un Claro. mandato, porque si no, no sé, me bajan línea o va a haber una repercusión negativa. Hoy tengo la libertad de decir, bueno, con quién estoy, con quién no estoy, quién me gusta, qué me gusta y qué no. Mm. Me parece, obviamente que a través de conquistas y de que hoy que sigue habiendo una repercusión en algunos sectores de la sociedad negativos con respecto puntualmente a este tema, pero en la generalidad no, o sea. Sí, eh, son discusiones que ya se dieron, entonces bueno, ya avanzó bastante y el tema es que a veces parece que volvemos a tener las mismas discusiones reiteradas veces. sí, 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 sí. Y con particularmente hay muchos movimientos sociales que se han dado a lo largo de la historia, como, bueno, el movimiento feminista, el movimiento campesino, Ajá, que es lo que venimos a traer un poco a colación, sí. con respecto al Mocase, que vos sabés No que tenía idea, vos me mencionaste, esto no, me lo mencionaste, que es de Santiago Estero. de Santiago del Estero, sí. No tenía idea, no, no lo conocía y es más, y cuando me diste para leer, lo que leí es más grande de lo que parece y no entiendo cómo no se está hablando. Creo que no se habla por generalmente Santiago del Estero, No, o por lo menos donde estamos nosotros, en el capital y en Buenos Aires y en Córdoba sí, tampoco lo he sí. escuchado mucho. Bueno, a mí me llamó particularmente la atención el año pasado cuando tuve que hacer la acreditación, el compromiso social En la estudiantil UNC, sí. en la UNC. Que bueno, estuve buscando ahí que más o menos qué me gustaba, qué me interesaba. Ujú, A mí, como siempre digo, me mueve mucho el tema de lo social, me ujú. toca mucho lo social. Me da mucha bronca las injusticias. No sé por qué parezco que soy hartante, pero hay muchas cosas que me molestan. Ujú. Y bueno, vengo a caer con esta propuesta del MOCASE a través de una profesora mía que van a hacer justamente apoyo escolar, ayudas Bastante gracioso. a Santiago del Estero por una semana. Y vas a una zona rural. Voy a una zona rural, me quedo a dormir y bueno, se da generalmente apoyo escolar, merenderos Ujú. y demás cuestiones que me llaman mucho la atención. La palabra mocase, digo, ¿qué será Claro, una mocase? sigla. Claro, una Ah, sigla, digo, ¿qué es ¿te esto? acordás? Bien. Sí, Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Claro. Eso significa Mocase. Y la historia del movimiento de campesinos obreros, campesinos De Santiago del ay, Estero. de Santiago del Estero, Empieza cuando más o menos. en los 90, Ah, bastante actual, por así decirlo. Sí, bastante sí, sí, sí. actual, surge justamente porque hubo personas que caían a propiedades rurales diciendo de que, bueno, tenían la titularidad del terreno y querían desalojar a personas que estaban viviendo ahí Ah, sí. hace siglos, de generación en generación, eh, por tener Sí, un exacto. título legal. Claro. Entonces, bueno, surge justamente en protesta de, che, ¿por qué me venís a sacar mi terreno, mi Ujú. casa? ¿Por qué me venís a desalojar si hace desde muchas generaciones que estoy viviendo acá? ¿Quién te da el permiso a vos? ¿Me entendés? Y lo que Eh, está bueno que leí es, corregime, que no solamente es un movimiento que fueron a una plaza, hicieron protestas, no, sino no, es no. como hay toda una organización de defensa y que se mantiene hasta hoy, de
defender todo eso, generar todo un vínculo entre campesinos y que no sea un hecho de vamos a una plaza, protestamos y volvemos. No, lo que pasa es que, bueno, este movimiento surge en Quimilí, en Santiago del Estero, Ujú, y va surgiendo justamente a varias personas le empiezan a pasar lo mismo. Entonces recurren justamente a ayuda, a preguntar, bueno, che, ¿qué pasa? ¿Me tengo que ir? ¿No me tengo que ir? Entonces, bueno, se empiezan a juntar y empiezan a organizarse, a crear este movimiento en busca de, bueno, la legitimación de que, aunque no tengan titularidad del terreno, es suyo, no nos tienen por qué echar. Que es lo que más me llama la atención. No sé, jamás se me ocurriría a mí hacer eso, por ejemplo, ¿de qué? de ir a un lugar y decir, che, tengo la titularidad de terreno, andate. A ver, yo no creo que haya sido de vino un tipo y se le ocurrió ir a sacar gente. Hay una No, no. política de A un ver, grupo de y, decir, mira qué lindas tierras, voy y las y lo saco. que pasa es que Porque esas voy tierras. al Estado Central y digo, mira, te pongo esta plata, es mío. Y capaz que en el Estado Central no tienen un registro de, no, esas tierras son de tal persona, no. Capaz que hay una falla del Estado, es decir, reconocer en su momento ciertas tierras. Sí, Entonces, eso... sobre todo en estos, a ver, en estas, particularmente el Mocase, que son, bueno, gente que tiene un terreno, que no tiene una casa muy edificada, Ujú, no son gente de mucha plata y que ujú. usa justamente a veces los terrenos para subsistir, sembrando y demás. Y puede ser que sea un problema del Estado mismo, pero también este egoísmo de la persona de, bueno, prevalecer el interés propio por querer generar un poco más de ganancia, apropiarme de un terreno para sembrar Obvio. y cosechar y ganar. ¿Mm? eh, me parece como que no me gusta, me molesta, No, obvio, me obvio. genera mucha bronca en esas Genera mucha. cosas. Porque vos en un lado estás teniendo eh, unas ganas de solamente generar dinero, que es entendible, Sí. pero por otro lado no es solamente un ingreso, es el hogar, el espacio que conoce de mucha gente. Porque capaz que el que fue a comprar, capaz que no vaya a vivir ahí. La tengo, le pongo soja, después le pongo trigo, pero no estoy viviendo ahí, estoy en otro lado. Lo que acá estamos discutiendo es familias, Familias, claro. comunidades que se están alojando en ese lugar. Entonces, este movimiento se junta, creo, en el 2000, ya arrancan, y bueno, protestando justamente sobre las mejoras de condiciones de Ujú, vida y sobre, bueno, la legitimación de que los terrenos eran suyos. claro. Mejores de condiciones de vida porque, y esto trae mucho colación lo que venimos hablando, porque hay gente que a nosotros nos parece, o a mí me parece, quizás es una valoración muy propia, que todo el mundo tiene agua potable, quizás. Y no, y no es así. Entonces es justamente El otro- mejores de sí. condiciones de vida porque hay gente que no vive Que ni en siquiera una estamos, casa, hay gente que que ni vive en siquiera estamos ranchos todavía. hablando de cloacas. No, eso Eso, es que lo estamos discutiendo acá nomás, no, no. Y que aparte, el sector de claro, Córdoba, pero es como son cosas agua básicas, potable. son cosas necesarias. Ujú. Un He pozo, visto, ni sí, he siquiera. visto muchos documentales también porque, bueno, me llamó la Después atención. pásame alguno, de Mocase, Dale. pásame. De gente que va a juntar agua Ujú. en un río totalmente contaminado, Ah, le pone una mosquitera para sacarle todo el exceso que de tampoco, arena, que tampoco. pero el agua sale turbia y Sí, eso sí, sí. toman. Mm. Y hoy quizás a algunas personas les parezca muy loco, pero es la realidad de ciertas poblaciones de Argentina. Yo creo que hay una cosa en perdón, no sé si está escuchando. El inconsciente o del imaginario argentino, esta idea de África, 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 que está todo, que es pobreza extrema. Y no te tenés que ir muy lejos para encontrar situaciones tan críticas de básico, de la dignidad básica humana. De lo que eh, creemos como básico, Ujú. porque también es muy subjetivo. Hoy en día creemos que eso es básico, pero quizás para ellos... Pero mira que tan eh, atrasados estamos que, por ejemplo, hoy ya hay espacios políticos que están planteando como que nosotros entendemos básico. Vamos a tratar de hacer ese juego, es agua, luz,
hasta cloaca y hay la mitad de Córdoba no tiene cloaca. Vamos hacia internet. Hay muchos espacios que hasta dicen, hoy como toda la vida laboral pasa y de educación, gran parte pasa por internet, ya hoy hay un bien básico que se te debe garantizar. Sí. Entonces imagínate qué tan atrás estamos en la discusión que no estamos en internet, estamos discutiendo Sí. agua potable. Y también viste que pasa de que generalmente se tiene la falsa idea de que en el norte viven muy mal porque bueno, porque hay una falta de Estado, porque hay una falta hay mucha gente que muy, Sí. muy mala, por no decir otra cosa. Pero yo, por ejemplo, lo que te contaba recién que fui a la favela es acá en Córdoba. O sea, Acá nomás. acá nomás. Claro, claro, No, claro. y esa gente también tiene falta. Incluso juntan agua del infernillo, que es no sé, como un río, como algo Ujú. que pasa. Hubo noticias hace poco de De que que estaba también contaminado. despellejaban gatos para comer acá en Sí, Güemes. sí, Entonces, sí. no nos vayamos tan lejos también, porque esto pasa en todas las provincias Sí, sí, de sí. Argentina. El Estado me parece que debe estar presente, y esto es una valoración muy propia, sobre todo en estas cuestiones de condiciones básicas para la vida humana. Y un sistema político de representantes que está en otra discusión. No, obvio. Está en otra sintonía de... Hoy estamos discutiendo de más trabajo para todos. Bueno, hay gente que no tiene para comer. ¿Cómo pensás que va a buscar un trabajo si ni siquiera está teniendo para comer? Claro, ¿dónde está la cabeza de decir... Porque encima cuando vas al trabajo, vas a la entrevista, te piden ciertas cosas como por ejemplo el tema de la presencia, de Ujú, cómo es tu perfil. Y hay gente que no tiene para bañarse, por ejemplo. Es como claro. estamos pidiendo muchas cosas raras. O volvamos a los niños que vos decías de la lista de Navidad. No aparece juegos, porque ¿cómo va a pensar en jugar cuando no tu preocupación es comer, es el agua, Hay un es... niño que pidió no morirse. Esa fue Claro. la lista de deseos. No me parece me parece un tema muy preocupante, muy, muy convocante, sobre todo porque, bueno, los movimientos sociales vienen a representar a todas esas necesidades que Ujú. no están cumplidas, que no están... Que no están ni siquiera discutidas, porque por ejemplo, yo sigo creyendo, hoy sigue, para mí, los partidos se les sigue atribuyendo la tarea de ser ese nexo. Pero los movimientos surgen como, o así lo veo yo, como llamados de atención de no estás viendo estos temas y después ves cómo terminan siendo esos movimientos. Y cada movimiento tiene también sus resultados y sus formas y sus estrategias para llevar al lado a cabo ciertas mejoras de las que están reclamando. Bueno, lo que me contabas del Mocase, que muchas veces los movimientos van entrando a partidos o van poniendo como representantes para ver si pueden desde dentro del sistema, que es la forma de solucionarlo, eh, para poder llevar esa discusión a ciertos partidos. Sí. Que a veces ni siquiera es un solo partido. A veces son muchos partidos, por ejemplo, movimiento feminista. No hay un partido, por lo menos en Argentina, que se pueda jactar la totalidad de un movimiento No, feminista, no, para obvio. nada. Entonces, llevar todos los partidos a esa discusión es una estrategia que toman los movimientos, digo. Sí, incluso, y también otra cosa que me da, capaz estoy haciendo mucha catarsis, pero otra cosa que me Para eso da, estamos acá, es hacer sí, sí, catarsis. otra Aprender y cosa catarsis. que me da bronca es esta cuestión de hacer murales o vallar este tipo de asentamientos de las villas para que no se noten. Mm. Y es como, y pintan la pared, ¿me entendés? Esos murales lo pintan con frases, no sé, Dios vive, o Dios, Dios ¿Lo viste existe. eso? Sí, sí, sí. Ah, O no, flores, o colibrí. Y yo me digo, acuerdo. ¿qué pasa, chicos? ¿Por Es qué? pantalla. Bueno, Claro, ¿por qué están ocultando ujú. algo que es... Hay gente ahí, hay niños. Bueno, yo me acuerdo cuando que una nota que me contaron que en el 78 mundial, plena dictadura, el que en ese momento no era el que empezó, antes se llamaba diferente, se usó para el mundial. Habían puesto todo, había una villa al lado y habían puesto todo un muro al lado de la calle. Sí, obvio. Y así, para la historia siguiente también. Y Ujú. siguen haciendo esas cosas.
porque no quieren encontrarse con la realidad, no quieren ver que el pueblo argentino No quieren tiene enfrentarla. muchas necesidades básicas. No estamos pidiendo una casa propia, no se está pidiendo irse de viaje a Europa. No, están pidiendo cosas básicas. Agua, comida, no morirse, básicamente. Y hoy todavía en Córdoba estamos discutiendo, el norte sobre todo, que no hay agua potable, de que estamos discutiendo de que no hay financiamiento por los comedores. Yo no digo que sea la única política, pero hay muchas formas, pero bueno, por lo menos... Sí, aparte hoy en día, ¿no? Tengamos en cuenta que hoy en día cursar en la universidad, en la UNC o en cualquier universidad es un privilegio. Por más de que... A pesar de que en los últimos años siempre ha habido más ingresos de gente, sí, sí. pero cuesta porque Eso, nosotros decimos gratuito. la persona que se está cagando de hambre no llega. ¿Me entendés? No hay forma de que llegue. Tiene que hacer un esfuerzo exorbitante para llegar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso en que dicen, no, es gratuita, pero a costa del IVA, que lo están pagando los que más necesitan. Es como que están en el pensamiento, van por un buen camino, pero les falta tan poco para entender Sí. de que esa gente no puede llegar a la universidad porque faltan otras políticas, no por la universidad. Sí, Al contrario, obvio. la idea es que llegue a la universidad. Aparte, a falta de esas políticas, la gente usa otros medios para, bueno, prevalecer y dejar quizás de sufrir tanto, que es, por ejemplo, el consumo de estupefacientes. Hay muchos niños, bueno, cuando fui a la favela justamente me contaba de que niños de 8 años ya estaban muy metidos o por la familia o por distintas cosas o porque incluso a veces inhalan pegamento para no sentir hambre. Niños de 8 y menos. Claro, porque creo que nos estamos desviando, ahí volvemos. Pero yo creo que todo esto de las necesidades que hablábamos, hay un problema que no lo sé si lo estamos charlando lo suficiente, lo mencionamos, que es el narcotráfico y todo ese entramado, que es cierto que cuando el Estado no soluciona, estas organizaciones te lo garantizan a un costo. Claro, obvio. A un costo. Entonces dice, yo te doy estas zapatillas, yo te doy esta comida, yo te doy esta agüita, que capaz que para esta organización es nada o es muy poco, pero la contraprestación es es muy costoso, que es trabajar con ellos, vender, consumir. Entonces, no estamos discutiendo eso del rol de presente del Estado. Después debatimos cómo, pero para mí no hay mucha discusión en que cuando el Estado se corre, entra estas organizaciones. Sí, y sobre todo, bueno, por ejemplo, particularmente en Mocase lo que me llamó la atención es que en el 2001 sufre una división, justamente el Mocase PSA, que va a ser justamente la agrupación que recibe ayuda del Estado, y el Mocase Vía Campesina, que van a elegir ser autónomos. Mantiene esa autonomía. Sí, mira. sí. Y me pareció muy, muy interesante porque justamente no se venden a cualquier partido político, sino que, bueno, están luchando porque son sus tierras, por sus necesidades, por su pueblo. Sí, para mí las dos tienen una cierta lógica porque es como una trata de mantener su identidad de todo y la otra es, bueno, queremos llegar a un punto en el que nosotros tengamos un poco más de recursos. Sí. Porque lo básico siempre está eso, detrás de necesidades hay recursos. Un plato de comida es un recurso, no sé específicamente qué recurso le da el Estado, no sé si es plata pero siempre necesita ciertos recursos. No me parece ninguna de las dos erradas. No, no. Pero es interesante. Sí, obvio que es muy interesante, sobre todo esta cuestión de división que se tiene ante una gran particularidad que, bueno, es la legitimación de que son dueños de esas tierras, por más de que no tengan un título. ¿Eso lo han logrado? Algunos sí, pero sigue el Mocase. Claro. Sobre todo con las diferentes oleadas de diferentes gobiernos que vienen a vender tierras porque sí. Entonces, bueno, no se tiene en cuenta de que hay gente viviendo ahí y que, bueno, no importa. Sí. Bueno, la cuestión es que los movimientos sociales vienen a tener un tipo de activismo muy favorable para la sociedad,
porque van a empezar a conquistar derechos Ujú. y van a conquistar justamente condiciones que hoy los tomamos como, si vemos la realidad, son privilegios. Como por ejemplo, bueno, el movimiento feminista también es algo muy particular. Vamos a aclarar de que estamos hablando muy en general y que el próximo programa vamos a hablar un poco más específico Un de movimiento. un movimiento en particular, como para no hacerlo tan generalizado ya a los Ujú. programas. Eh, Así que nada, eso vienen a ser una forma de protesta muy buena, muy favorable. Eh, ¿Y, y qué movimiento, otro movimiento te interpela Y a bueno, vos? el movimiento feminista me interpela mucho Ujú. porque me cuesta entender de que yo no estoy en igualdad de condiciones por haber nacido mujer. Es como que digo, ¿qué pasa? ¿Por Ujú. qué? Yo no elegí nacer mujer. Ujú. Vos no elegiste nacer hombre y Ujú. ¿por qué tenés más derechos que yo? Claro. O, por ejemplo, estas formas de los comportamientos. Justamente cuando surge la primera oleada feminista, hay muchas mujeres que arrancan a fumar porque eran como rebeldes. Claro. ¿Por qué? Porque el cigarrillo siempre se lo asoció a una cuestión más Ujú. masculina. Mira, no lo tenía eso. Entonces, claro, empiezan muchos a fumar como un acto de rebeldía. Digo, mira lo que se tiene que hacer para, para ver que Sí, estamos en igualdad de eso condiciones. fue como más simbólico, capaz. Obvio, sí. Pero capaz que lo material en ese momento era votar. Sí, obvio. O estamos hablando de Incluso antes. hoy en... Estamos hablando de antes, Sí, hasta sí. más, ¿de qué época más o menos? Más o menos. Es de Júrame. Hoy me estás matando. En Más el principio, 50 me parece que es el claro. primero, la oleada feminista. Bueno, Eh, sí, la época en que, ¿cuándo se empieza a votar? ¿A 45? No, 9. 49. O sea, 47 sale y 49 se Se arranca a votar. aprueba. Ah. Eh, entonces, bueno, y hoy en día, por ejemplo, lo ves con los movimientos feministas, no sé, hacen los famosos tetazos. Mm. Y todos se quejan porque, bueno, porque cómo puede ser que de que muestren tal cosa, los senos. Pero no nos quejamos si vemos un hombre corriendo sin remera. No, pero ahí me parece que el matiz que puedes dar es, ¿qué es lo que, bueno, que ya lo mencionamos? No todo movimiento no tiene esa capacidad, capaz que de los partidos, de nuclear en una sola idea todo a un espacio. Movimientos No, tienen obvio. diferentes formas de hacer Hay estrategias, como ya lo vimos diferentes en el tipos de Mocase, movimientos, diferente, aparte. pero dentro de una misma concepto feminismo, capaz que hay diferentes corrientes de cómo son sus estrategias, de cómo son sus objetivos más particulares, capaz que hay una idea general. El feminismo tuvo... y además tiene sus diferentes etapas. No es la Aparte, misma etapa del feminismo del 50 que el de ahora. y sí, y otra cuestión más, no menos importante, es que hay autores como Sousa Santos de hablar de las epistemologías en el sur, que es esta cuestión de que siempre tenemos una idea muy europeizante, Mm. de que vemos cómo surgen los movimientos sociales en Europa, con bueno, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y diferentes revoluciones que han Sí, habido, pero no tenemos en cuenta, nunca se tiene en cuenta, ni muy poco se habla de los movimientos que han tenido repercusión acá en América Latina. claro. Entonces, dejar de tener esa idea de que mirá lo que hicieron allá y Mm. gracias a ellos. No, hay gente que luchó acá, ¿me entendés? Hay gente que luchó en esta provincia, en este país o en otro país hermano. Claro, claro. Entonces, es esa cuestión de empezar a valorar las luchas populares que se dan en el propio país o en el propio continente. Sí, 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 sobre todo en el siglo pasado. Porque este siglo igual tiene movimientos mucho más grandes que países. Por ejemplo, medio ambiente no salió de un... el movimiento de medio ambiente, de protección del Sí. ambiente, visibilizando el calentamiento global, no nació en, no sé, tras la sierra, nació en un movimiento mundial en el que tendrá sus diferentes formas de abordarlo en el país, pero es un movimiento nacional, un movimiento mundial, eso El es. Mocase, No, el medio ambiente, el tema perdón, del medio sí. ambiente. Eh, por ejemplo, si me acuerdo, a ver, a mí yo cuando empecé a militar, el movimiento que más me interpelaba es, o me sigue interpelando, es la reforma universitaria del principio del siglo pasado. Sí, Eh, obvio. que, No, que no un- podemos ser ajenos a eso tampoco, siendo claro, estudiantes de la universidad.
Me parece que lo tenemos que tener bastante vivos. Que es interesante ver a través de su historia, analizarlo en términos de resultados, que no siempre, que no es que siempre tuvo sus altibajos, Sí, obvio, no fue dependiendo de la lineal. época. En términos de partidos, no un solo partido que lo ha contenido. Capaz que haya uno que lo ha contenido mayoritariamente, pero y después tenés eh, cuáles son sus diferentes discusiones tras el tiempo. No es la misma discusión en el Y no, porque 30 que ahora, que tiene otras connotaciones mundiales. y está más que claro. Aparte, tenemos, viste, diferentes tipos o resultados de los movimientos que son, bueno, esta reforma universitaria que vos traes a colación. Hay un resultado político, hay un resultado cultural, pero hay otros movimientos que no necesariamente son políticos o culturales, sino también son individuales, como el empoderamiento, por ejemplo, de la mujer. Siempre traigo a colación el tema del feminismo, o otros movimientos, bueno, como las leyes, nuevas reformas. Entonces, bueno, la verdad que me pareció muy interesante traer este tema a colación, como para ir cerrando un poco el tema de los movimientos. Yo puedo decir una cosa Sí, antes. Hace un tiempo, con esto de, estamos hablando más de 2018 o cuando se discutía lo de aborto, como que siempre había una cosa de que siempre se generó una reacción del hombre, de un sector del hombre, de estos vienen contra nuestro género. Que no, claramente no. Pero había una discusión de una chica que decía, dejen de generar movimientos anti nosotros y generen movimientos pro lo que necesita el hombre. ¿A qué voy? Por ejemplo, lo del aborto legal, capaz que sí es un movimiento, un pedido de algo que beneficie al género de la mujer, pero, por ejemplo, hay otras discusiones que están teniendo el hombre, por ejemplo, tiro una, es vasectomía gratis, por ejemplo. sí. Está bueno eso. Me parece, bueno, dale. ¿De qué? Dale. No, digo que está bueno lo que había interpelado a esta chica, en lugar de generar movimientos anti, está bueno generar movimientos y aportar esa discusión social desde del otro género en términos positivos y no en términos negativos. Pero nada, era ese punto de vista que estaba interesante para poder, como un condimento más a todo esto de movimientos Sí, obvio. actuales. Como para ir un poco más concluyendo, bueno, nos queda como reflexión o no sé si a vos, Iván, pero para que el movimiento social van a ser los motores del cambio Hmm, social, que vienen desde abajo y que nacen siempre. justamente para disputar el poder. Sobre todo cuando hay una falta de respaldo por el Estado. Entonces, bueno, la idea es acá proponer a los que nos están viendo, a nuestro público Hmm, virtual y presencial, el hecho de, bueno, seguir pensando estos movimientos y los privilegios que hoy tenemos como ciudadanos, como personas, de salir un poco más de la burbuja que todos cargamos o que todos estamos, de que todos tenemos privilegios y que podemos llegar a empatizar no siendo un actor político. Podemos empatizar y ayudar desde el humano, desde el individuo. Así que eso como para ir concluyendo. Y les proponemos, bueno, para el próximo programa ya ir adelantando de que vamos a seguir hablando de los movimientos sociales. en uno en particular. Uno en particular porque nos interesó un poco más. Y vamos a tener un invitado sumamente especial Sí, 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 me parece que está que nos interesante. va a desburrar. Vamos a tratar de que encontrarle un poco más de detalle en a una arista de los movimientos sociales, que no vamos a revelar todavía. Y vamos a tratar de salir un poco de la burbuja y encontrarle una dinámica cada tanto. Y sobre todo porque no hace falta estar en un partido político o tener una bandera para organizarse y para luchar sobre los derechos que quizás vos los tengas Presente presentes, o pero hay gente que garantizados. no, Ah, claro, hay no, no, gente que sí, no. sí. Entonces, bueno, el hecho de ayudar al otro siempre nunca está de más, me parece. Me parece que está bueno que tengamos eso. Y no, y lo de esto de salir de la burbuja, no como decir,
no lo están viendo, sino es un ejercicio. Muchas veces cuesta salir de la dinámica que obvio. tiene uno. La empatía es un ejercicio Que constante. nos cuesta a nosotros, que lo estamos hablando, imagínate que les cuesta a otros que no, ni siquiera lo tienen, no hay nadie que le está diciendo algo. No, obvio. Bueno, por eso una pregunta interesante me pareció hacerle al público Sí. qué privilegios te das cuenta que tenés hoy, que hay gente que no, qué movimiento social te interpela ¿Qué y, movimiento? y si hay partidos que lo representan o no. Y bueno, siempre compartir, comentar Ujú. si hemos tenido alguna falla o no. Y no solamente lo que mencionamos acá, o sea, cualquier cosa, y capaz que lo podemos hablar en otro programa, nuevos cosas que Sí, claro, obvio. Y bueno, los invitamos a poner me gusta a compartir, nuestro programa. dar su apreciación también, hasta aunque sea negativa Sí, también sí, sirve. obvio. Siempre sirve porque estamos en un proceso de aprendizaje como siempre. Ujú. Como siempre decimos. Bueno, nos Nos despedimos. estamos despidiendo. Nos despedimos. Mi nombre es Iván. No sé si vos dijiste tu nombre hoy. Mi nombre es Iván Butcher, Catalina, un gusto. Reiner. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo episodio en 2 semanas. 2 semanitas. 2 semanas. Nos vemos. Nos vemos.